¿Qué les parece si oramos? Y así comenzamos este tema también. Ya hablamos un poco de aquello, ¿no? Pero este tema está interesante, es un poquito largo también, pero vamos a tratar de resumirlo. Vamos a leer, vamos a comenzar a leer en Gálatas. Gálatas 5, 4 y 5. Gálatas 5, 4 y 5 dice. Acá te habla, creo que es de lo que es el... Dice, pero vino la multitud del tiempo. Del tiempo, Elohim envió a su hijo a nacer de la mujer. Nació bajo condena legal. En la Biblia, en la Reina Valera, te dice en lo que es la ley. Y ellos piensan, esta es versión israelita nazarena. Y te dice que nació, en la Reina Valera te dice que nació bajo la condena de la ley. Y ellos piensan que esta condena de la ley es la ley de Dios. Pero esto es el Talmud y la Cábala, que eran leyes, lo que hablamos al principio, leyes adulteradas, ¿verdad? Pero aquí dice bajo la condena legal. Bueno, estas son de igual manera, es la ley del Talmud, la ley adaptada al hombre. Por eso él vino a romper estas cosas del Talmud, de lo que era este adulteramiento de la ley. Sigue diciendo el 5, dice, para que redimiera a los que estaban bajo condena legal, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. O sea, él vino a romper con todo esto, ¿verdad? Y así también terminar a Talmud, Cábala, leyes adulteradas. Sí, yo sé que tú eres judío, yo sé que tú defiendes la Cábala, el Talmud y todo esto, pero lastimosamente estos son leyes adulteradas. Por eso Yeshua, nuestro Mesías, nuestro verdadero Mesías, él vino a romper con estas leyes ásperas. Entonces, seguimos aquí. Acá comenzó, acá para comenzar, esto es lo que yo escribí ahora, ¿no? Recordemos, está la ley de Dios que fue dada del Señor a Moisés. Y está la ley del enemigo, que es la ley del pecado. Y el Señor vino a romper todas esas cosas de la ley del pecado, la ley del mundo, la adaptación del hombre, porque el hombre lleva la ley y la adapta al hombre. Pero nosotros tenemos que adaptarnos a Dios, es lo que hablamos desde el inicio. Los católicos adoran a Dios, pero niveles muy bajos, sí. Adoran a Dios a un nivel muy simple. Entonces, y estas leyes que son adulteradas por los hombres, que es el Talmud y la Cábala, han sido modificadas, ¿verdad? Modificaron la ley de Moisés y la llevaron hasta el extremo que muchas personas no la podían cumplir, porque se habían convertido, que no podían ser llevaderas, se habían puesto muy exigentes. Los sacerdotes, los religiosos de ese tiempo estaban exigiendo demasiado, y ellos no, o sea, eran hipócritas, porque ellos hacían cosas bajo cuerda, que nadie los viera, como hacen los católicos de hoy en día. Estos sacerdotes que tienen relaciones entre ellos, hacen negocios sucios, comercializan con la fe. Entonces ellos hacían esto, ¿por qué? Porque ellos habían adaptado todas esas cosas. Y eso fue lo que vino el Señor, a romper eso, a volver a dejar la ley de Dios como Dios la dio. Él no vino a abolir la ley de lo que dijo sobre no adorarás imagen, sobre honrar al Padre, guardar el sábado. Todas esas cosas Él no las vino a romper. Él no vino a romper eso. Entonces Yeshua vino a quitar eso del hombre que adulteró el hombre, ¿no? En la ley verdadera. O sea, Yeshua vino a quitar todas esas cosas, todo eso áspero que el Señor, que fue dada por Dios, verdaderamente fue limpio, y el hombre lo adulteró. Él vino a quitar eso adulterado
y las hizo perfectas. Pero no podemos juzgar a ninguna religión. Sí, por muchas cosas más. Sí, o sea, yo por lo menos yo no juzgo a la persona, ¿no? Yo no digo, pero sí tenemos que señalar al pecado, a lo que están cometiendo, ¿verdad? Porque si nos vamos a Ezequiel 3, 16 al 18, te dice de que si Dios te da palabra para que tú exhortes a una persona porque está haciendo mal y tú no lo haces y esa persona muere, esa sangre será derramada de tu mano. Entonces, si el Señor te dice que vayas y lo exhortes porque Él te dio palabra y tú sabes que Él está haciendo mal, entonces ve y exhórtalo. Porque si no, esa persona va a confundir a muchos más. Y todas esas personas se van a confundir y pueden acabar muy mal. Entonces esa sangre será derramada de nuestras manos. Tampoco podemos decir convertirte a nuestros caminos. No, no. Eso, o sea, nosotros no tenemos el poder para dar el arrepentimiento. Ese arrepentimiento lo da el Señor. Dios Todopoderoso es el único que puede dar ese arrepentimiento a las personas. Nosotros solamente llevamos la palabra y si esa persona vuelve al camino correcto, amén. Los evangélicos hacen así. Sí, sí, lamentablemente. Entonces, leemos lo que estábamos hablando, Mateo 5, 17 al 20. Te dice, no pienses que yo vine a anular la Torá o a los profetas. No he venido a anularlo, sino a cumplirlo. Verá, él vino a cumplirlo. Entonces muchas personas se agarran y dicen, no, pero es que Yeshua ya lo hizo por mí. Yo no tengo que hacerlo porque ya él lo hizo. Pero ya va, si Pablo dice, sean imitadores de mí como yo imitadores de Yeshua. Entonces, si vamos a imitar a Pablo es porque Pablo estaba imitando a Yeshua. De cierta forma estamos imitando directamente a Yeshua, ¿verdad? Por todo lo que hizo. Y si él cumplió los mandamientos, nosotros deberíamos cumplir los mandamientos. Si él así se bautizó para que nosotros, para que fuera un ejemplo para nosotros y nosotros bautizarnos, entonces Yeshua se bautizó y él también cumplió los mandamientos. Entonces, ¿por qué hacemos unas cosas y otras cosas no? Entonces, es allí el problema. Cuando uno es luz, los demás preguntan qué haces de diferente porque eres luz. Amén. Entonces, él te dice aquí, no he venido a abrogar ni la Torá ni los profetas, la he venido a cumplir. Entonces, es hipócrita decir, no, pero es que Pablo dijo esto, pero ya va. O sea, sin menospreciar a Pablo, pero Pablo era un hombre común. Pablo fue salvo por Yeshua, no Yeshua fue salvo por Pablo. Entonces, ¿quién tiene más poder en su palabra cuando dice, no he venido a anular, no penséis que yo he venido a anular la Torá? Eso lo dijo Yeshua, no lo dijo Pablo. Entonces, toma más en cuenta a Pablo que al mismo Yeshua. Y eso es algo errado. O sea, Pablo era el maestro de la Torá. Pablo era una persona intachable. Lo que pasa es que a Pablo se le malentiende. De hecho, en Pedro, hay un capítulo de Pedro que más abajo está, dice que a Pablo se malentiende, ¿verdad? Porque los indoctos tuercen la doctrina verdadera. Los que no estudian verdaderamente tuercen lo que Pablo dice. Pero Pablo estaba siendo muy concreto. Lo que pasa es que Pablo, su forma de escribir a veces confundía. Se supone que si debemos hacerlo, solo que no podemos 100% Dios, vamos siendo perfeccionados. Hashem nos regaló el libre albedrío. Amén. Hashem nos regaló el libre albedrío y eso es correcto. Entonces de allí podemos escoger qué podemos hacer. Si hacerlo bien o hacerlo mal. El 18 dice, en verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, cuando ustedes, bueno, ¿dónde están sentados o postrados o acostados? Están sobre la tierra, ¿no? Entonces la tierra no ha pasado. Y cuando salen hacia afuera de su casa y miran hacia arriba, ven el cielo, ¿no? Entonces, de verdad os digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una yogni, que es una jota, o sea, ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Apenas se están cumpliendo las cosas. Apenas se están cumpliendo las cosas para decir, no, la ley fue abolida. Pero ¿cómo puede ser abolida la ley si el mismo Yeshua dice que hasta que el cielo y la tierra no pasen, que hasta que una tilde, o sea que no se puede quitar, hasta que no se cumpla todo allí, o sea, hasta que no se cumpla todo, no puede pasar la ley.
porque la ley está hasta todo el tiempo, ¿no? Entonces, si el cielo y la tierra no han pasado, obviamente la ley no ha sido quitada. ¿Por qué? Porque eso lo dijo Yeshua. Y él no va a decir algo para después arrepentirse, es algo ilógico. Te dice el 18, en verdad os digo que mientras no pasen... esto lo leímos ya. El 19, por tanto, a cualquiera que quebrantare el más pequeño de estos mandamientos y así lo enseñe, o sea, que quebrante los mandamientos, que no los cumpla y enseña a no cumplirlo a la gente, se le considerará el más pequeño en el reino de los cielos. O sea, el más pequeño no quiere decir que vas a entrar al reino de los cielos. Te está diciendo también, y hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Que cuando estés delante del trono blanco, como eres tan pequeño, insignificante, no serás tomado en cuenta. No serás tomado en cuenta. Entonces, por eso serás pequeño, porque no cumpliste los mandamientos del Señor. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñes a considerarán grande en el reino de los cielos. O sea, será tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque fue obediente delante del Señor. El 20 dice, porque les digo que la justicia no sobrepasará porque la justicia no sobrepasará de los escribas, y los fariseos jamás entrarán en el reino de los cielos. O sea, se pueden imaginar, los escribas y los fariseos, estas personas que hacían las cosas a su conveniencia y que quebrantaban la ley totalmente, obviamente estos jamás entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay personas que se comportan como escribas y fariseos. Seguimos leyendo así y dice, si Él nos libró de la ley, pero la ley adaptada por el hombre, o sea, las personas siguen diciendo, no, que Él vino a quitarnos esa ley. Claro, Él nos vino a quitar la ley del pecado, pero no la ley de Dios. La ley del pecado, esa fue la ley que Él vino a quitar. La ley adulterada, la ley impuesta por hombres, esa es la ley que Él vino a quitar. Porque una persona sin ley no sabe si está haciendo bien o está haciendo mal. Una persona sin ley no tiene ni la más idea qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Por eso, estas personas que no tienen ley, hoy en día vemos un evangelio tan libertino. Evangelio libertino, ¿por qué? Porque no saben qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Qué está dentro de los planes de Dios y qué no está dentro de los planes de Dios. Pero dirigida por el Señor. Vamos a leer acá en Juan 5:15 al 16. Juan 5:15 al 16. Si tienen Biblia, vayan y búsquenlo también. Recordemos, yo todo esto lo saqué de la versión israelita nazarena. Dice, Juan 5:15 al 16 dice, el hombre fue y le informó a los dirigentes, dirigentes judíos, que Yeshua era el que lo había sanado. Esto fue la historia de esta persona que Yeshua lo sanó en día de Shabbat, ¿verdad? Por este motivo, los dirigentes judíos persiguieron a Yeshua porque hacía estas cosas en Shabbat. Ellos se asombraban y se volvían locos cuando alguien hacía por lo menos algún milagro en Shabbat, ¿verdad? Pero él estaba haciendo milagros, él no estaba haciendo negocios. Si él estuviera haciendo un negocio, trabajando, vendiendo algo, ganando dinero, ahí podríamos decir, está bien, arréstenlo, ¿no? Pero él no estaba haciendo negocio, él estaba haciendo un milagro, él estaba haciendo misericordia. Él estaba teniendo un gesto de misericordia y de amor a su prójimo. Entonces muchas personas dicen, bueno, pero no, él trabajó el sábado. Él no trabajó el sábado, él estaba haciendo milagros, él estaba haciendo misericordia, él estaba cumpliendo uno de los mandamientos del Señor, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si ese prójimo estaba enfermo y él, si lo amaba tanto como a sí mismo, él mismo no quería estar enfermo. Entonces, como él mismo no quería estar enfermo, entonces él nunca debió haber querido que ese joven o ese señor estuviera enfermo. Por eso hizo ese milagro. Él lo hizo por amor, lo hizo por caridad. Él no estaba trabajando, él no remuneró, él no te dijo, oye, yo te sano, pero tienes que darme dinero. No lo hizo así. Pero las personas
conformistas dicen, pero él rompió con la ley. Él rompió con la ley del hombre. Con la ley del hombre, no con la ley de Dios. Porque dentro de la ley de Dios en ningún lugar está que deben dejar morir a una persona si están en Shabbat. No. O sea, si una mujer va a parir en un sábado, ¿qué hacen? ¿La dejan morir? ¿Porque era sábado? No. Si alguien se caía, su abuelita, su papá, su mamá se caía en Shabbat y se quebraba una pierna, no le podían atender porque era Shabbat. O sea, dentro de la ley del Señor no está esa maldad. No, él decía que no trabajen, pero haciendo negocios, trabajando la tierra, ese tipo de cosas. Pero haciendo milagros, sanidades. Sí, de hecho, cuando los apóstoles estaban tomando trigo, ellos no era que estaban llenando un saco, no. Ellos estaban tomando algunos granos de trigo para comérselos porque tenían hambre. Pero eso no era un trabajo. O sea, eso era porque era una necesidad y ellos no tenían casa. Entonces, malentienden todas estas cosas. ¿Por qué si cumplimos la ley, eso es idolatría? Porque si cumplimos por ley, eso es idolatría. ¿Ustedes creen en el Espíritu Santo? Claro, en el Espíritu de Dios. Su nombre hebreo es Ruach Kodesh. Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Entonces, bueno, aquí es en Juan 5, 15 al 16 hablaba sobre la historia de esta persona que estaba enfermo, ¿verdad? Él estaba haciendo milagros, él no estaba haciendo negocios. Y con esto él estaba cumpliendo el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero muchas personas conformistas vienen y dicen, no, él rompió con el sábado. Entonces, de hecho, mis hermanos, si buscan en Daniel 5:27, creo que es, allí habla donde cambiarían los tiempos. Donde cambiarían los tiempos y la ley. El mismo profeta Daniel dice que cambiarían los tiempos y la ley. Los tiempos, ¿por qué los cambiaron? Los cambiaron de sábado a domingo. ¿Y la ley por qué se cambió? Porque dicen que la ley fue abolida. Entonces, Daniel ya estaba hablando sobre esto. Más por el temor de la ley que el amor de Dios, agradecimiento al sacrificio. No sé qué versículo es. Mateo 9. Vamos a leer Mateo 9, 12 y 13. Dice, Mateo 9, 12 a 13 dice, al oír a Yeshua, les dijo, los sanos no necesitan un médico, sino los que están enfermos. Así que vayan ustedes y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. ¿Por qué? Porque ya los justos ya estaban, o sea, el Señor sabe, ¿no? Si ya tú estás bien, ya tú entendiste, ya tú hiciste, o sea, ya tú estás claro de las cosas, entonces voy a ir por aquella persona que está enferma, que necesita de mí, porque yo sé que tú te vas a mantener firme, ¿verdad? Por eso Él confía en esas personas. De hecho, el Señor cuando te da una carga, hay un problema, el Señor confía en que tú vas a poder con ese problema, ¿verdad? Y por eso... o sea, aquí se hace referencia, él confía que esa persona iba a estar bien porque ya él estaba sano, entonces él iba a ayudar a otra persona para seguir haciendo esa misericordia. En este tiempo los religiosos eran muy estrictos con lo que le afectaba a sus intereses y ellos pedían sacrificios porque ahí le quedaba ganancia. Recordemos, dentro de la piel de los animales, cuando ellos pedían sacrificio, ellos siempre pedían sacrificio, era porque dentro de todos esos sacrificios ahí le quedaba una ganancia, porque ellos le quitaban la piel del animal y ellos vendían esa piel. Y a ellos le quedaba un gran dinero. Cuando Yeshua dijo, misericordia quiero y menos sacrificio, al escuchar menos sacrificio, ellos sintieron que escucharon menos dinero, menos ganancia. ¡No! ¡Blasfemo! ¿Por qué? ¿Por qué le dijeron blasfemo? Porque le estaba diciendo que le iba a quedar menos ganancia porque él quería más misericordia y menos sacrificio y ellos obtenían dinero de los sacrificios. Entonces se volvían, ¡ah! ¡Mi dinero! ¡Blasfemo! Y así, por eso lo atacaban. Entonces, quedaba menos ganancia por las pieles que vendían. Ellos vendían esas pieles. Yeshua con una
piedra. Y Yeshua se había convertido en una piedra de sus zapatos. ¿Por qué? Porque ya el pueblo confiaba en lo que el Señor les estaba diciendo. Él estaba ganando muchos seguidores y muchas personas ya se estaban dando cuenta que estos fariseos solamente estaban interesados era en lo que ellos iban a obtener y no en que ese pecado que ellos estaban pidiendo por medio de la expiación iba a ser redimido, porque ya el Señor le había dicho, o sea, si tú quieres ser perdonado, pídele perdón directamente a Dios, pídele perdón, cree en mí que yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces las personas estaban dejando de hacer sacrificios porque le estaban creyendo a Yeshua, y entonces ellos se volvieron locos porque estaban perdiendo ganancia, y Yeshua se había convertido en una piedra en el zapato para ellos, ¿no? En la realidad no se preocupaban por su pueblo, ellos no se preocupaban por su pueblo, ellos se interesaban era por el dinero que ellos podían obtener, y la luz y sus leyes, o sea, ellos habían llevado unas leyes ásperas. ¿Por qué le dijo es muy extenso ese tema? No sé de qué están hablando ustedes. Cualquier cosa, si hablan ustedes, yo estoy por acá explicando otra cosita. Entonces, seguimos leyendo. Primera de Juan 5. Tiene por título La fe que vence al mundo. Primera de Juan 5, la fe que vence al mundo. Dice, el 1 dice, todo el que cree que Yeshua es el Mesías, el Mashiach, ha nacido de Elohim, y todo aquel que ama al que engendró, también ama al que ha nacido de él. ¿Verdad? Entonces, para ser salvos, creemos en el Mesías, en Yeshua, y así amamos a Yeshua y también amamos al Padre porque ha salido de Elohim. Entonces, en esto sabemos que amamos a los hijos de Elohim cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos. Es súper importante. Cuando amamos a Elohim, a Dios, a Adonai, amamos los mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos del Señor son obediencia y Dios ama a los obedientes. ¿Qué hizo? Y ven, David, acabo de ver tú. Bueno, los judíos, te voy a dar rapidito para no salirme del tema. Los judíos bueno, esas son las noticias, ¿no? Los judíos lo están proclamando supuesto Mesías. Ajá. Ay, me perdí. Ajá. Elohim y guardamos sus mandamientos. El 3 dice, pues este es el amor de Elohim, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Yo no entiendo por qué las personas dicen que los mandamientos del Señor son difíciles de llevar, son difíciles de cumplir, si ahí mismo te está diciendo los mandamientos de Dios no son gravosos. Voy a volverlo a leer. Pues este es el amor de Elohim, el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El 4, porque todo el que ha nacido de Elohim vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Somos salvos por la fe, no por gracia. Los mandamientos no nos van a salvar, pero luego de ser salvos por la fe, por la gracia, tenemos que ser obedientes para tener un equilibrio perfecto. El 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree en Yeshua, que es el Hijo de Elohim? Entonces, para ser salvos, para tener la gracia del Señor, tenemos que creer que Yeshua es el Hijo de Elohim, y luego de ser salvos hacemos lo que son los mandamientos por amor al Señor, y hacemos el equilibrio entre la gracia y la obediencia. Pablo en Shabbat. Aquí hay versículos donde Pablo sí guardaba Shabbat. Hechos 13, 14 y 15. Si tienen para buscarlo, ahí lo buscamos. Busquen allí Hechos 13, 14 y 15. Comenzamos con Hechos 14, ¿no? Hechos 13, 14 y 15. Dice el 14, dice, pasando el Pargue, llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día del Shabbat encontraron la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura pública de la Torá y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decir, hermanos, si tienen algún mensaje de exhortación para el pueblo, hablen. Entonces, obviamente,
Pablo estaba guardando Torah. Y Pablo y a sus discípulos, a Timoteo, al otro, ellos entraban y escuchaban porque la Torá, en el Shabbat se debería estudiar la Torá, se debería, bendiciones, Dios te bendiga, mi hermana. En el Shabbat se debería estudiar sobre la Torá. En el Shabbat se debería hablar sobre los mandamientos, sobre la creación, sobre el Éxodo, sobre Egipto, sobre todo lo que era la Torá. Entonces Pablo sí guardaba la Torá. De hecho, acá te dice que en el día de Shabbat ellos venían de viaje y vieron una sinagoga abierta, se fueron a esa sinagoga, se sentaron a escuchar la palabra de Dios y las personas, los sacerdotes, los jefes de la sinagoga le preguntaron si traen algún mensaje, porque ya conocían que Pablo traía mensaje. Entonces, Pablo estaba guardando Shabbat. Y la gente dice, Pablo no guardaba Shabbat, pero sí guardó. Seguimos, Hechos 13, 44, 45. El Shabbat siguiente, el sábado, el día de reposo siguiente, se reunió casi toda la ciudad a oír la palabra de Elohim. El Shabbat siguiente, o sea, otro Shabbat más, se reunieron a escuchar la palabra del Señor. Y cuando los judíos vieron la multitud, se llenaron de celos. Ellos eran celosos, envidiosos. Estas personas eran, porque ellos andaban bajo esa ley adulterada, ¿no? Y entonces, como Pablo decía la verdad, sucedía como en aquellos tiempos de Yeshua, ¿no? De que Yeshua se convirtió en una piedra en los zapatos de los fariseos. Entonces esto sucedía con estos judíos y se llenaron de celos, dice, y con blasfemia contradecían lo que decía Shaul, o sea, Saulo, Pablo. Ellos contradecían lo que Pablo estaba enseñando. Pero Pablo tenía argumentos para defender la palabra de Dios. Eso ya hacen los judíos. Guardan, ¿cómo? Eso ya lo hacen los judíos. Guardan el Shabbat. Nosotros estamos aprendiendo. Amén. Entonces, se pusieron a discutir con Pablo, pero Pablo era el maestro de la Torá. Pablo defendía, tenía argumentos. Él fue enseñado directamente por Yeshua. Porque Yeshua se le aparecía a él y les enseñó toda su doctrina venía de Yeshua. Los judíos creo que no trabajan viernes. No, ¿por qué? Porque el viernes a la puesta del sol. Ellos trabajan el viernes hasta antes de la puesta del sol, porque a la puesta del sol comienza su Shabbat. Es como yo guardo Shabbat desde el viernes a la puesta del sol hasta el sábado a la puesta del sol. Empiezan a trabajar el domingo, sí, o me equivoco. Porque el Shabbat verdaderamente comienza el viernes a la puesta del sol hasta el sábado a la puesta del sol. Ajá, entonces, bueno, los judíos ahí se pusieron celosos y empezaron a discutir con Pablo. Es lo que sucede hoy en día. Yo me pongo a hablar sobre esto, llega un evangélico, o llega un católico, un adventista, un no sé qué. Bueno, los adventistas no pelean por esto. Pero las otras religiones comienzan a decir, que eso está mal, que eso no fue así. Entonces, eso sucedió con Pablo. Pablo decía la verdad y siempre ha habido un falta de todo que contradice, ¿no? ¿Por qué? Porque usa la Biblia a su conveniencia. Ellos no se adaptaban a Dios, ellos querían que Dios se adaptara a ellos. Y ese es el problema de la sociedad y del mundo hoy en día y hace mucho tiempo atrás. Seguimos. Estos israelitas se llenaban de celo porque Pablo enseñaba doctrina verdadera. Y esto dejaba mal a estos falsos lo que pasa hoy en día. O sea, esto lo dejaban en mal. ¿Por qué? Porque lo dejaban en evidencia. Y esto sucede, como les estoy diciendo, hoy en día sucede eso. Hechos 16:13. Hermanos, si van entendiendo, díganme ahí un amén, ¿no? Díganme un amén, una manito, algo así para saber que van entendiendo. Hay unos hermanos que tienen rato allí, bueno, creo que están atentos porque no me han escrito, pero eso es bueno, que estén atentos. Pero si han entendido, por favor, díganme un amén. Amén, aleluya. Amén, qué bueno, vamos entendiendo, eso es bueno. Miren que esto hoy, pasé toda la mañana escribiendo, ¿no? Pero es una bendición porque el Señor me enseñó muchas cosas que yo
De hecho, entender a Pablo es difícil, ¿no? Porque hay cosas de Pablo que son difíciles. Pero bueno, gracias al Señor he ido aprendiendo un poquito. Seguimos leyendo. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Seguimos leyendo Hechos 16:13. El día de Shabbat vuelve otro Shabbat. Y esto es el Nuevo Testamento. Yo no entiendo cómo dicen que en el Nuevo Testamento no se cumple Shabbat. Entonces dice, Hechos 16:13, vaya y lo buscan. Si tiene la Reina Valera no sé cómo saldrá. Pero acá en la versión israelita nazarena, lo pueden buscar por internet. Buscan internet Hechos 16:13, Hechos 16, y le aparece todo el pasaje. Y buscan donde está el capítulo 13. Y ahí le aparece la versión, buscan la versión israelita nazarena. En el día de Shabbat salimos fuera de la puerta de la ciudad, junto al río, donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos allí y nos pusimos a hablar con las mujeres que se habían reunido, ¿verdad? Ellos iban a los lugares donde pensaban que allí había una reunión para hablar sobre la palabra. Repito, el Shabbat. En los días del Shabbat se debería hablar de la Torá, de los mandamientos, de las historias de Moisés, José, de todas las historias de la Torá, ¿no? Entonces ellos se fueron a reunir en ese río porque pensaban que allí había una reunión y eso fue en Shabbat. Entonces ellos no estaban trabajando, no estaban haciendo nada, pero sí fueron a escuchar o a compartir de la palabra de Dios. Eso fue el 13. ¿Verdad? Ellas fueron y se pusieron a hablar con esas mujeres. Entonces escuchaba a cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el maestro para que estuviera atenta a lo que decía Shaul, que es Pablo, ¿no? Era verdadera la púrpura de la ciudad de Tiatira y respetuosa de Elohim. O sea, esta mujer era respetuosa, era una mujer que el Señor había abierto su corazón para que entrara la verdadera palabra, y por eso esta mujer estaba atenta. Y eso fue un Shabbat. Entonces, mis hermanos, Pablo sí enseñó Shabbat. Pablo sí enseñó el mandamiento del día de reposo. Entonces, y él estaba compartiendo también de la palabra. Sí, hermano, o sea que no guardar el Shabbat es pecado. Sí. ¿Por qué? Porque cuando te vas a leer en Mateo 5:17 al 18, al 19, allí te habla muy claro, ¿no? De que no se puede, ni uno dice, ni uno de los... Porque hay mandamientos que son esos mandamientos de los rituales, de estos mandamientos espirituales que eran para los levitas y para el templo. Esas cosas están pausadas porque no hay templo. Hay levitas, pero si no hay templo, ¿dónde van a hacer los sacrificios, no? Entonces, esos están pausados, pero hay otros mandamientos que sí se están cumpliendo. El Shabbat es súper importante porque el Shabbat es un día santificado por el Señor. Es un día santificado y puro por el Señor. Entonces, seguimos. En el 14, que es el versículo que acabamos de leer, en el 14 termina de aclarar que él enseñaba doctrina verdadera y porque él con su influencia, bueno, en el 14 él termina de ahí de aclarar de que él sí estaba enseñando. De hecho, esta mujer estaba atenta a lo que Pablo estaba diciendo. Entonces, él termina de aclararle en el versículo 14 de que Pablo estaba enseñando la Torá, los mandamientos, estaba guardando el Shabbat. Y esta mujer estaba atenta. Entonces, supuestamente, bueno, si fue cambiado al domingo. Si esto fue cambiado al domingo, ¿por qué la Biblia, por qué no te dice aquí el primer día de la semana? No te dice el primer día de la semana, te dice Shabbat. Te dice el Shabbat. Pablo tenía influencias para él reunirse un domingo y las personas lo iban a ir con él el domingo. Pero no lo hizo el domingo y la Biblia no lo guarda como el domingo. Porque el domingo nunca fue cambiado. La Biblia no te dice, se cambiará el día sábado al día domingo. No lo dice. Esos son falsas heredadas de que no, Yeshua es el día de reposo. Bueno, si es el día de reposo, con más razón debes cumplirla. Por amor a él, debes cumplir el día de reposo. ¿O qué? Él decía, ¿acaso él decía, yo soy el domingo, no lo hagan? Digo, yo soy el día de reposo, no lo hagan. Él no dijo eso. Dijo, yo soy el día de reposo. ¿Por qué? Porque desde la creación del mundo, Adonai
santificó el día, el séptimo día, para él lo santificó. Cuando le entregó los mandamientos a Moisés, le dijo, acuérdate del día de reposo, acuérdate de algo que ya estaba santificado. Y cuando él dice, soy el día de reposo, y él resucita el día de reposo, él resucita un Shabbat, él resucita un Shabbat. De hecho, el día de reposo se termina cumpliendo en el millennium. ¿Por qué? Porque el millennium es un día de reposo. Un día para Dios son 1000 años. ¿Y qué es el millennium? 1000 años. 1000 años de reposo. Un día para el Señor son 1000 años. O sea, el millennium. El Shabbat, que es el Señor, yo soy el día de reposo, se refiere al millennium. No se refiere a que no guarde los mandamientos. No lo dice. No lo está diciendo. Quien diga que yo, o sea, Jesús o Yeshua dice que eres el día de reposo, ya no hay que cumplirlo. Pero ¿dónde está? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde dice no lo cumplan? Él dice yo soy el día de reposo. O sea, el día de reposo, el millennium. Millennium, un día para Dios son 1000 años para nosotros. Y esos 1000 años de reposo va a ser en el millennium. Él resucitó un día sábado. También se cumple allí. Se cumple cuando el Señor santifica el séptimo día. Porque el Señor, porque Yeshua es el día de reposo. Es el séptimo día. Entonces, ¿cómo no se va a cumplir? ¿Cómo? Me altero. Yo me altero, mi hermano. A mí me va a dar un soponcio hoy. Me va a dar un soponcio. Me va a pasar como una coneja que tenía hoy, que la iba a curar y como estaba muy gorda, se emocionó mucho porque la estaba agarrando y le dio un infarto y se me murió. Así me va a dar a mí. Me voy a morir de un infarto como me pasó con ese pobre animal. Se me murió en las manos de un infarto porque estaba muy gorda. Pero bueno, pero a mí me va a dar un infarto es porque las personas no les entra en su cabeza dura, ¿no? No les entra en su cabeza dura de que los mandamientos o de que Yeshua fue el día de reposo. O sea, pensé que cuando Jesús fue crucificado se había acabado. No, mi hermano, el día de reposo no se acabó. De hecho, como te digo, si tú has leído las escrituras, sabes, y creo que hay un pasaje que te dice, un día para el Señor son 1000 años. Para nosotros, un día de Dios para nosotros son 1000 años. Y ese día de reposo, ese millennium, se cumple con el Señor. Se cumple. Nos engañó Roma con la cruz. Sí, entonces, vamos a seguir. Vamos a seguir antes que me dé aquí un par. Entonces, ¿sabes por qué? ¿Cómo guarda el Shabbat y lo enseña a guardar? Ajá, entonces, seguimos en Hechos 17:2. Hechos 17:2. Dice, y de acuerdo con su costumbre, Pablo, encontró a reunirse con ellos. Por 3 Shabbat discutió con ellos basándose en las escrituras. Voy a volverlo a leer, Hechos 17:2. Y de acuerdo con su costumbre, Pablo entró a reunirse con ellos. Eso era con los judíos, ¿no? Con estos judíos. A reunirse con ellos. Y por 3 Shabbatón, Shabbatón creo que era en una fiesta. Yo me imagino que esto porque cuando habla de Shabbatón, son fiestas. Aquí está mi hermano Javier. Mi hermano Javier, cuando habla de Shabbatón es porque está una fiesta de por medio, me imagino, ¿no? Es como lo que pasó en el Pesaj. El primer día del Pesaj, que fue bueno, para nosotros fue el 24, pero para ellos es el día 14. Es el día del Pesaj. El día siguiente era un sábado especial. Y al último día, que era el 21, para ellos se cumple un Shabbatón, ¿no? Un Shabbatón de 3 días, de 3 Shabbat en una sola semana, creo. Bueno, allí muestra que Pablo que basaba en las escrituras, Torah, profetas. Amén, así es. Recuerda Shabbat. Amén. Entonces, sí, pero bueno, aquí dice que por tres Shabbatón. Entonces, discutió con ellos basándose en las escrituras. Ahora yo pregunto, si él se estaba basando en las escrituras,
¿cuáles eran las escrituras que ya estaban? A menos que él haya viajado al futuro y haya leído la Biblia, ¿no? Que estaba Apocalipsis y todos estos otros libros. Pero si él estaba debatiéndose y hablando de las escrituras, él estaba hablando de la Torá, él estaba hablando de los mandamientos, él estaba hablando de la creación del mundo, él estaba hablando de los libros, o sea, de lo que ya estaba escrito, que era el Antiguo Testamento. Era todos los profetas, la ley, la Torá. Él estaba hablando sobre eso. Él no estaba hablando de Mateo, Juan, Judas, Apocalipsis. No, él no estaba hablando de eso. Entonces, ¿con qué estaba enseñando Pablo entonces? Pablo estaba enseñando sobre la Torá y los profetas. Entonces, si Pablo enseñaba sobre la Torá y los profetas, porque dice, vamos a volverlo a leer, de acuerdo con su costumbre, Pablo entró a reunirse con ellos y por 3 Shabbatón discutió con ellos basándose en las escrituras. ¿Cuáles eran esas escrituras? Las que ya estaban escritas. Las que ya estaban escritas, ¿verdad? Entonces, a menos, como le digo, que él haya viajado al futuro y bueno. Mi pregunta, ¿en cuáles escrituras se estaba basando Pablo? ¿Verdad? Si las que habían eran la Torá, o sea, la que estaban escritas, lo que estoy diciendo, lo que ya estaba, era la Torá. Pablo no había viajado al futuro para pelear y hablar de la Reina Valera ni nada de eso, no. Él estaba hablando de la Torá. Él estaba enseñando los mandamientos y los profetas, la Torá como tal. Entonces, seguimos en Hechos 18:4. Y aquí lo sigue confirmando, ¿no? Y discutía en la sinagoga todos los Shabbatón y persuadía a los judíos y a los griegos. El problema de que él se ponía a hablar sobre esto, que sucede como sucede hoy en día. Llegan los haters y yo hago un video sobre el Shabbat o sobre los mandamientos y llegan los haters a dar sus argumentos falsos, sacados de contexto, pero Pablo era el maestro de la Torá y Pablo defendía con argumentos verdaderos la Torá. Pablo sí estaba enseñando Torá, sí estaba enseñando los profetas, estaba enseñando la base verdadera. Pregunta, ¿para todo qué libro leía Jesús en la sinagoga? He leído que dice los libros sagrados, que es la misma Torá. Es la misma Torá, eran los mismos mandamientos, los profetas, todo esto lo leía Yeshua. Hermano, me gustaría que algún día explicara qué fue lo que se dejó de hacer después de que Jesús fue crucificado. Los rollos, exacto. Isaías. Amén. Amén. Bueno, aquí tengo a mi hermana Rosina ahí disparando. Excelente, mi hermana, gracias. Entonces, Hechos 18:4 aquí te dice: y discutía en la sinagoga todos los Shabbatón, persuadía a los judíos y a los griegos. ¿Por qué? Porque ellos defendían sus argumentos adaptados a los hombres adulterados, y Pablo defendía la Torá verdadera, defendía las doctrinas que eran dirigidas por Dios directamente hacia él. Pablo defendía la Torá. Pablo no estaba enseñando, Pablo no enseñaba en Santiago dice tal cosa, en Apocalipsis dice tal cosa. No, Pablo no le decía eso. Pablo hablaba sobre la Torá y los profetas. Qué lindo. Entonces, seguimos. Juan 14:15 al 18. Y esto es algo, presten atención acá, porque esto es algo que el Señor me dio a mí, y es algo muy clave. Algo muy clave. Juan 14:15 al 18. Si me aman, guardan mis mandamientos. Esto es el 15. Si me aman, guardan mis mandamientos. Y hay como una condición acá, el 16. ¿Verdad? Si lo aman, guardan sus mandamientos. Y yo, como diciéndote, si tú me amas, guardas mis mandamientos. Y yo recién allí rogaré al Padre para que envíe otro defensor, para que esté con ustedes para siempre. ¿Quién es ese defensor? ¿Quién es ese consolador? Es el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, si tú le amas, guarda sus mandamientos, y él rogará al Padre para que recién el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, esté con ustedes. Una persona que no guarda los mandamientos del Señor, esa persona no tiene el Espíritu Santo.
no tienen el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque aquí es algo clave, es como una condición. Si estos versículos estuvieran en capítulos diferentes, yo dijera, no tiene sentido, pero es un versículo tras otro. Si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre para que envíe otro defensor, para que esté con ustedes para siempre. El 17 dice, y el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. ¿Por qué no lo ve ni lo conoce? Porque no guarda los mandamientos del Señor, no es obediente delante del Señor, ¿verdad? Ustedes lo conocen. Se deja decir a los que lo aman, a los que guardan su mandamiento. Ustedes lo conocen porque permanece en ustedes y está en ustedes. Entonces, si tú lo amas y guardas sus mandamientos, entonces ustedes lo conocen. ¿Por qué? Lo conocemos porque está con nosotros, porque Él rogó al Padre para que viniera a nosotros, porque nosotros somos obedientes. Y el Espíritu de Dios no puede estar dentro de una persona desobediente. Esa persona tiene que ser obediente para que el Espíritu de Dios esté con ellos. Clave, esto es clave. Una persona que dice, estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo? Si anteriormente estaba diciendo que los mandamientos no se pueden cumplir, pero ¿qué está diciendo, mi hermano? Está hablando, el enemigo, Satanás, también puede hablar en lenguas. Satanás también puede hablar en lenguas. No piensen que todo... No, hermano, no. El Espíritu de Dios es ordenado. Primeramente recordemos, le servimos a un rey, rey de reyes y señor de señores. Primero, los reyes, vamos a hablar de los reyes en la tierra. Los reyes en la tierra eran ordenados. Los reyes en la tierra eran estrictos, eran elegantes, o sea, cuando hacían algo, lo hacían con orden. Pero de repente aquí se desató. Tengo el Espíritu de Dios. Parecían rockeros. Parecen rockeros. Parecen cuando están bailando canciones metálicas. Y eso no es orden. El Espíritu de Dios es elegante. El Espíritu de Dios viene con la elegancia de un rey porque es el Espíritu de Dios. No niego de que las personas pueden hablar en lengua porque eso es un don. Pero no quiere decir que se vuelva un desastre. No quiere decir que se vuelvan la burla de todos. No. Y eso está mal. Eso está mal. Una persona... Hay un versículo que dice que parecían que estaban ebrios. No me acuerdo. Que cuando recibieron el Espíritu de Dios como fuego, parecía que estaban ebrios, pero no quiere decir que estaban haciendo desastres. No. Ebrios en que de repente yo me imagino el poder y la unción que los dejó como, hermano, yo hace unos días prediqué una palabra y el Señor, oye, me dejó cansado, así súper cansado, agotado. O sea, el poder de Dios es tan grande que el cuerpo humano no lo sostiene a veces, ¿no? Entonces quedé tan cansado que quedé así como tonto, ¿no? Bueno, siempre ando, será todo el tiempo, ¿no? Entonces... me quedé súper cansado. Entonces, ese versículo habla como que estaban como si hubiese estado, pero no te dice desorden, en ningún momento te habla desordenados, en ningún momento te dice, me imagino, hay comportamientos fuera de lo normal, pero hasta cierto punto, porque recordemos, la presencia de Dios es tan grande que nuestro cuerpo humano no lo puede resistir. Entonces, supongamos que el Espíritu de Dios desciende como fuego, de repente nosotros vamos a tener vamos a suponer, tenemos un temblor o de repente sentimos como un escalofrío y nos movemos inconscientemente, pero es porque nuestro cuerpo no lo resiste, ¿verdad? Porque su poder es tan grande que nuestro cuerpo no lo resiste. Pero eso no quiere decir que te vayas a tirar en el suelo, te arrastre, que esas hermanitas que usan falda de repente abren la pierna y se le ve la montaña del sol. No, mi hermano, así no es. Yo de esa forma en lo especial no creo que sea así. Y si es así, le pido perdón al Señor. Pero yo creo que tengo un Dios ordenado, porque Él se rige por su orden. Y Él no va a hacer que sus hijos pasen por tanto bochorno. Recordemos, la religiosidad hoy en día ha superado los límites de los límites. Por eso las personas no creen en nada ya, porque ya han sido demasiado, o sea,
Es una cosa impresionante. Recordemos que lo que estábamos hablando de Juan 14:15 es del Nuevo Testamento. Todo esto lo estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿verdad? También recordemos que la palabra del Señor no se divide en dos libros. No se divide en que el Nuevo Testamento es más importante que el Antiguo. Porque si nos damos cuenta, el Antiguo, por medio del Antiguo Testamento, está la creación del mundo. Están los pactos que el Señor hizo con Abraham, con Isaac y Jacob. Y gracias a esos pactos, el Señor no ha derramado la ira sobre nosotros. Gracias a esos pactos. Recordemos que allí están los profetas, están los mandamientos que todavía están vigentes. Los profetas, que muchas de esas profecías todavía se están cumpliendo. Profecías de Daniel, de Ezequiel, de Isaías, se siguen cumpliendo. Entonces, el Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que ya se había dicho. Entonces, si tú cortas por la mitad la Biblia en dos libros y desechas el Antiguo Testamento porque supuestamente no tiene validez, es como si tú comenzaras a ver una serie en la mitad y tú comienzas a decir, pero ajá, ¿y quién es el malo y quién es el bueno? ¿Cómo comenzó? No tendría sentido. No tendría sentido. Cuando tú vayas a construir una casa, tienes que comenzar por el simiente de la casa, con los pilares de la casa, las paredes y de último va el techo de la casa. No vas a comenzar del techo hacia abajo. No, no vas a comenzar así. Entonces, es algo ilógico, es algo fuera de... Por favor. Entonces, pero eso dijo, le preguntó qué fue lo que Yeshua leyó. Bueno, ahí estábamos hablando lo que Yeshua leyó. Entonces, seguimos. Primera de Juan 2:5. Primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en esta verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Elohim. Y en esto sabemos que estamos en él. ¿Y qué es lo que guardamos? La palabra. ¿Y qué es la palabra del Señor? La Torá, los profetas, las profecías, todo esto. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, todo, porque todo vale. Muchas personas dicen, ah, pero tú me estás sacando el Antiguo Testamento. Bueno, pero es que el Antiguo Testamento todavía se está cumpliendo. Todavía se está cumpliendo. Entonces, no, pero Yeshua abolió los mandamientos, los 10 mandamientos, los abolió todos los mandamientos, los de Levítico, y hizo dos nada más. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero Yeshua allí estaba hablando de Deuteronomio, vamos a buscarlo acá. Yeshua, vamos a buscar Mateo, vamos a buscar primero Marco, perdón. Marcos, si tienen por allí Marcos 12, Marcos 12, 29, Marcos 12, 29 al 31. Marcos 12, 29 al 31. Dice, vamos a ver qué dice Marcos 12, 29 al 31. Dice, Yeshua respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Que esto es lo que dicen los judíos cuando están en el muro de los lamentos haciendo así. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Que es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Verdad? El 30 nos dice, amarás al Señor sobre todo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Pero vamos a buscar en Deuteronomio 6:4. Quiero que busquemos Deuteronomio. Deuteronomio 6:4 al 5. ¿Y por qué me voy al Antiguo Testamento? Bueno, vamos a averiguar por qué me voy al Antiguo Testamento. Porque Yeshua no estaba diciendo nada nuevo allí. Yeshua estaba nombrando el Antiguo Testamento. Y dice Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico creo que es, y Números, creo que ese es el orden, ¿verdad? Bueno, ese es Torá. Yeshua estaba recitando Torá y vuelve a decir en Deuteronomio, que es lo que él estaba diciendo en Marcos. Oye Israel,
Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Él no dijo nada nuevo. Él estaba volviendo a decir lo que ya el Señor había dicho en la antigüedad, Deuteronomio, ¿verdad? En Deuteronomio, vamos a leer el segundo. El segundo dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que este. Pero, vámonos a Levítico. Vámonos a Levítico. Levítico 19, 18. El segundo te dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y este Levítico, que es parte de la Torah, te dice, el segundo, ¿verdad? No te vengarás ni guardarás rencor con los hijos de nuestro pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahweh, estaba repitiendo Torah. Él no estaba diciendo nada nuevo. Él estaba repitiendo Torah. Entonces, ¿de dónde sacan de que estos mandamientos fueron nuevos? ¿De dónde sacan si él estaba repitiendo Torah? Él estaba diciendo algo que ya estaba escrito. ¿De dónde lo sacan? ¿Verdad? Es algo como un poquito de por favor, ¿no? Entonces, vamos a volver a leer primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Elohim. Y en esto sabemos que estamos en él, ¿verdad? Porque guardamos su palabra, su mandamiento. Adaptamos a los tiempos la palabra que estaba... adaptémonos a los tiempos. ¿Qué palabras estaban en ese tiempo, no? La Torá. Cuando te dice palabra, guarda su palabra, es porque te estaba diciendo, guarda sus mandamientos, ¿verdad? Porque verdaderamente, cuando lo amas, guarda sus mandamientos. El siguiente versículo, vamos a leerlo hasta el 10. No nos conformemos, no nos quedemos, no seamos conformistas, como los conformistas que dicen que la gracia les pertenece sí o sí. Y se les olvida de que la ley no salva. La gracia es la que nos salva, ¿verdad? Pero luego de ser salvos por la gracia, vamos en obediencia y se hace ese balance perfecto. Vamos a leer Efesios 2 del 8 al 10. ¿Qué leen los conformistas? Bueno, los conformistas solamente leen el 8 y el 9, pero no leen el 10. Vamos a leer el 8, dice, porque por un favor son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Yahweh. No es por obra para que nadie se jacte. Hasta aquí lo dejan las personas. Esto lo aprendí de mi hermano Javier, ¿verdad? Porque yo no conocía este pasaje, ¿verdad? Entonces, bueno, del Señor, primeramente de Dios que usó al hermano Javier y bueno, ahí aprendí yo. Las personas se llenan la boca con este pasaje, ¿verdad? De que no somos salvos por las obras, porque para que nadie se jacte, nadie se gloríe, somos salvos por la fe, ¿verdad? Por la gracia del Señor. Pero si leemos el 10 es clave aquí, ¿no? Porque somos hechuras de Elohim, creados por el Mesías, creados en el Mesías, Yeshua, para hacer las buenas obras. ¿Cuáles son las obras? La ley del Señor, que Elohim preparó desde antemano. ¿Qué es lo que el Señor hizo antes de que Yeshua viniera? Que se lo dio a Moisés. Las obras de los mandamientos, ¿verdad? Los mandamientos para que anduviésemos en ellas. Entonces, vamos a volverlo a leer. Porque somos hechura de Elohim, creado por el Mesías para hacer buenas obras, o sea, los mandamientos que Elohim preparó desde antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, está hablando de los mandamientos del Señor, para que anduviéramos en los mandamientos del Señor, porque cuando nosotros somos obedientes a los mandamientos del Señor, podemos discernir qué es bueno y qué es malo. Podemos saber si eso le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Por medio de la obediencia de los mandamientos de Dios, podemos tener ese respeto, ese temor a Dios y saber, wow, esto
están los mandamientos y esto le agrada a Dios y esto no le agrada a Dios. Entonces ya sé qué puedo hacer y qué no puedo hacer. ¿Qué sucede con las personas que no guardan los mandamientos del Señor? ¿Qué pasa con las personas sin ley? Cuando no hay ley, no hay justicia. Y el Señor es justicia. Dios es justo. Dios es juez justo. Y para que Él sea un juez, debería haber una ley para que se cumpla la justicia y la condenación. ¿Tiene o no tiene sentido? Entonces, acá está mi hermana Rosina, que ella es abogada, ¿no? Entonces, ella sabe que si ella está defendiendo un caso, es porque hay ley. Es porque hay ley. Pero si no hubiera ley, ella estuviera desempleada. Y todo el mundo estuviera haciendo lo que estuviera haciendo porque si no hay ley, no hay reglas, no hay nada, ¿no? Porque las reglas también son una especie de ley. ¿O se les olvida eso? Una regla es una ley. Entonces, hermanos, o sea, no entiendo, de verdad, yo no entiendo cómo las personas dicen, no, pero es que somos salvos por la gracia y no tenemos que hacer la ley, porque la ley es no sé qué cosa. Pero si hablamos de que Dios es juez justo, para poder ser juez tiene que defender una ley, ¿no? Porque un juez sin ley, o sea, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Entonces, un poquito de por favor a las personas, ¿no? Una cachetada ungida. Recibe. Si la ley no se cumple, tiene consecuencias. Claro, claro, claro. Eh, la paga del pecado, de la transgresión. El pecado es transgresión de la ley. Es muerte. Entonces, seguimos. A ver, ¿cuáles son esas obras que preparó desde antemanos? Las obras de la ley, obviamente. Recordemos que el que no guarda o no enseña a guardar o a cumplir será pequeño ante Dios. Aquí volvemos a repetir Mateo 5:19. Por tanto, a cualquiera que quebrantare el más pequeño de estos mandamientos, así será, y así lo enseñe a la gente, se le considerará el más pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los cumpla o los enseñe, este será considerado grande en el reino de los cielos. Entonces es importante guardar los mandamientos, porque depende de eso, como dice la hermana Rosina, tiene consecuencias. Si tú lo guardas, serás grande en el reino de los cielos, y si tú no lo guardas, serás pequeño, no serás tomado en consideración. Y esto se trata del trono blanco. El trono blanco va a ser en alguna parte del cielo, ¿verdad? Por eso te dice, serás llamado pequeño en el cielo, ¿verdad? Pero eso de ser pequeño en el cielo es delante del trono blanco. Eso no quiere decir que entrarás más allá de las puertas. No, eso va a ser en un lugar donde va a ser el trono blanco, donde va a ser el juicio. Y entonces, si tú eres pequeño, no te tomarán en cuenta. Y por eso no se sabe, ¿no? Si entrarás al reino de los cielos o no. Y si lo cumples, serás llamado grande y te tomarán en cuenta porque has hecho grandes cosas, ¿no? Pero esto no fue no fuiste salvo por las obras, fuiste salvo por la obediencia y por la fe que tuviste de que ibas a ser salvo. Pero seríamos semejantes, porque si no seríamos sentenciados al juicio, a un juicio, sí. Entonces, vamos a seguir leyendo. Mateo 5, no, esto ya lo leímos. Seguimos acá. Pero el que los guarda será llamado grande en el reino de los cielos. Esto lo leímos. Segundo de Juan 1:10. Segundo de Juan 1:10 dice: Felices los que permanecen, perdón, felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ello es el reino de los cielos. Seamos felices si padecemos persecución. Apocalipsis, persecución, anticristo, matanza, ¿verdad? El que muera a causa del nombre del Señor, bueno, ahí tendrá esa recompensa. Pero aquí te dice, felices los que padecen persecución por causa de la justicia. Para que haya justicia, debe haber una ley. Para que haya justicia, debe haber una ley que cumplir, ¿verdad? Porque si no, no estuviera el nombre justicia. Porque si no, dijera otra cosa. Pero cuando hablamos de ley, también hablamos de justicia. Entonces, porque de ello es el reino de los cielos. ¿Y cuál es la justicia? Cumplir su ley,
que ya no, si no, ¿cómo? Cumplir su ley, ya que si no hay ley no puede haber justicia, y esto es lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ya vamos a terminar, ¿sí? Hay personas que se adaptan, hay personas que se adaptan con enseñanzas y doctrinas de hombres y no con las doctrinas de Yeshua. Juan 7:16. Por eso Yeshua le respondió: mi enseñanza no es mía, sino del Padre que me envió. Mi enseñanza no es mía, sino del Padre que me envió. Esa enseñanza proviene directamente de Elohim, Yahweh, Adonai. Aquí el segundo versículo, aquí lo termina de aclarar, Proverbios 4:2. Porque yo les doy la buena instrucción, no olviden mi enseñanza. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la enseñanza proviene del Señor. Pedro habla a los hombres indoctos, ¿verdad? Inconstantes, que tuercen las escrituras y las cartas de Pablo. Dicen, o sea, que son difíciles de entender. Por eso muchos la malentienden. Segunda de Pedro 3:16 al 17. El que habla de estas cosas en todas sus cartas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Aquí estaba hablando de Pablo, porque las cartas de Pablo son difíciles. Si eran difíciles en aquellos tiempos que estaba todavía Pablo, los apóstoles, y todavía no se había, recordemos, ha sido pasado de traducción a traducción, generación en generación, ha sido adulterada. Ahora es mucho más difícil de entenderla. Pero si era difícil en aquellos tiempos, se pueden imaginar ahora. Por eso busquen, consigan Biblias restauradas. Las mesiánicas, las israelitas, esas Biblias son las que te van a dar interpretaciones lo más cercano a la verdad. Que los indoctos, inconstantes, tuercen, como lo hacen también las otras, como lo hacen con las otras escrituras, para su propia destrucción. O sea, ellos tuercen esas escrituras y tuercen todo. Si tú hablas con un católico, con un evangélico, con un mormón, con un no sé qué, te van a llevar por otros lados que no tienen nada que ver. Te lo sacan todo fuera de contexto. Usan versículos acomodados a lo que ellos están hablando, pero cuando ellos leen verdaderamente el texto y el contexto de esa historia, no tiene nada que ver con lo que ellos dicen. Seguimos el 17. Así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado, no vayan a hacer que se desvíen por el engaño de los sin ley. O sea, aquí te está diciendo que no se desvíen por el engaño de los sin ley, de estas personas que dicen que la ley fue abolida, y caigan de su firmeza. Cuidado con estas personas que te dicen que la ley fue abolida, para que no caigas de su firmeza, ¿verdad? Acuérdate que el pecado es la infracción de la ley. Cuando tú haces las cosas fuera de la ley y eres una persona sin ley, eres una persona transgresora de la ley. Juan 1, primero de Juan 3:4. Todo el que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. El pecado es la infracción de la ley. Entonces, cuando tú haces pecado, cuando tú no cumples la ley, ya estás cometiendo pecado, porque estás contradiciendo a Dios. Estás haciendo pecado. Entonces, aquí escribí: si no hay ley, quiere decir que todos podemos pecar. Y eso es porque verdaderamente, si verdaderamente no hubiera ley, quería decir que todo es bueno, ¿verdad? Pero aún así, eso es una falsa de Satanás. Si dices sí, lamento decirte que eres ciego, conformista, o simplemente quieres vivir quieres vivir a tu forma y no a la forma que Dios quiere hacer contigo, ¿verdad? Porque hay personas que dicen: no, eso es mentira, la ley no sé qué cosa, pero no leen que el Nuevo Testamento está lleno de pasajes bíblicos que habla sobre la ley y los mandamientos del Señor. Romanos 2:3. Porque los que solo oyen la Torá no son justos delante de Elohim. Los que cumplen la Torá son los que serán justificados. No solo tienes que oírlo, tienes que hacerlo también. No eres salvo por las obras.
Porque si haces las obras pero no tienes la fe, tampoco es válido. Recordemos, somos salvos por medio de Yeshua HaMashiach, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él, ¿verdad? Entonces tenemos fe de que vamos a ser salvos porque creímos en Él, porque Él murió en la cruz. Bienaventurado aquel que cree y no ve. Entonces, solamente oír no te va a hacer salvo, ¿verdad? Te va a hacer salvo tener la fe en el Señor y hacer cumplir los mandamientos del Señor, cumplir con la Torá y los profetas y hacer el balance que hablo cada rato, ¿verdad? Romanos 2, 17 al 29. Dice los judíos y la ley. Aquí habla desde el 17 hasta el 29. Dice así, vamos a ver qué dice Pablo sobre esto, ¿no? Dice, los judíos y la ley. Mira tú, llevas el título de judío, te apoyas en la Torá y te sientes orgulloso de Yahweh. Los judíos, recordemos, los judíos ortodoxos son súper celosos y ellos dicen que son los mejores porque guardan la Torá y se sienten orgullosos. Ellos dicen que son los mejores vistos delante del Señor, ¿verdad? Y esto se lo estaba diciendo Pablo. Tú conoces su voluntad, sabes discernir lo mejor, porque estás instruido en la Torá. Cuando nosotros estamos bajo la Torá, sabemos discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo, porque aquí le está dando el lado bueno, pero luego le va a echar el balde de agua fría. Tú que estás convencido de que eres guía de los ciegos, luz de los que están en las tinieblas, instructor de los que no saben, maestro de niños, porque tienes la Torá, la completa expresión del conocimiento de la verdad. Entonces, ahí sigue como dándole lo bueno, ¿no? Sigue dándole lo bueno. ¿Por qué? Porque estaban cumpliendo las cosas de la Torá. Pero muchas veces era de la boca para afuera. Muchas veces era de la boca para afuera. Pablo estaba dando referencia a lo importante que es cumplir la Torá. Pero muchas personas solamente se la sabían de la boca para afuera. En su mente se la sabían de caletre, ¿no? Pero por dentro de ellos había algo. Pero todavía ahí viene lo bueno, ¿no? Bueno, pues tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Aquí le echo el primer balde de agua fría. Bueno, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Porque o sea, ellos enseñaban a otros a cumplir la Torá, pero ellos no la estaban cumpliendo como debería ser. Tú que predicas contra el robo, robas, y es lo que hacen los religiosos. Predican sobre que robar es malo, que eso es un mandamiento, pero ellos roban. Calladitos, pero roban, ¿no? Tú que hablas contra los adúlteros, cometes adulterio. Sucede muchas veces dentro de muchos líderes religiosos, ¿verdad? Quizás no adulteran con mujeres, pero sí adulteran con idolatría, con un montón de cosas, ¿no? Que tampoco es agradable delante de Dios. Adulterar simplemente no quiere decir que adultera con mujer o con hombre. También puede adulterar en la santidad del Señor. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Hablan y pelean contra los idólatras, pero hacen cosas peores que los idólatras. Tú que te jactas de la Torá, que sabes mucho de la Torá, ¿no? Deshonras a Elohim con la infracción de la Torá. Recordemos, el pecado es infracción de la Torá. Entonces, ellos enseñaban sobre la Torá, decían que sabían mucho de la Torá, pero no lo cumplían. En su día a día no lo cumplían. Porque como está escrito, el nombre de Yahweh se blasfema por causa de ustedes entre los gentiles. Porque el nombre de Yahweh se blasfema por ustedes a causa de los gentiles. Porque los gentiles decían, ¿qué va a enseñar si este es tal cosa? ¿Qué religioso, qué sacerdote va a ser si hace estas cosas? Y es lo que pasa hoy en día. Por uno pagan todos. Los evangélicos. Los creyentes, los mesiánicos, los no sé qué cosa. Entonces, no dicen esa persona, sino que dicen ellos. Y por eso blasfeman también el nombre del Señor. Porque, aquí dice, porque la circuncisión te sirve de algo, en verdad, si cumples la Torá. Pero si violas la Torá,
Tu circuncisión viene a ser incircuncisión. No vale de nada tener la circuncisión si en tu corazón está lleno de pecado. No vale para nada. Ah, que llegue un judío, yo soy circuncidado, tú te vas a perder porque tú no eres circuncidado. Pero ya va, ¿estás cumpliendo verdaderamente la Torá? ¿Estás cumpliendo verdaderamente los mandamientos del Señor? Entonces, no sirve de nada ser circuncidado solamente en la carne, pero en el espíritu no. Por eso pasó a ser más valioso en el espíritu, en el corazón, que en la carne. Dice el 26, por otro lado, el incircunciso cumple los justos preceptos de la Torá. Esto habla de aquella persona que no se ha circuncidado, pero sí ama y cumple verdaderamente la Torá como es. Su incircuncisión se le considera como circuncisión. En su corazón está circuncidado. Quizás no en la carne, pero sí en su corazón y vale más. ¿Verdad? Entonces, sigo el 27. Y ese que en lo físico es incircunciso, pero guarda completamente la Torá, te juzgará a ti, que con el código escrito, con la circuncisión, violas la Torá. Entonces, esa persona que dice, no, yo soy circuncidado y yo soy más santo que el otro, no. Tiene que ver en la obediencia también. Porque los judíos no se les lo que... ¿Cómo? Porque los judíos no es el que lo exteriormente... Porque el judío no es lo de exteriormente, ni la circuncisión es la visible del cuerpo. Más bien, el judío es el que es por dentro, o sea, en el corazón, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no literal. La alabanza de tal no proviene de los hombres, sino de Elohim. Entonces, ahí vemos que hay muchos religiosos que dicen, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy esto, pero no son nada porque no cumplen verdaderamente lo que Dios ha mandado. Pablo le habla a los religiosos que pensaron saber todo o se creían santos y estaban haciendo mal, eran hipócritas y adaptaban la ley a su conveniencia, que es lo que hemos estado hablando desde el inicio, lo hacían difícil de llevar y áspero de cumplir. Pero si aún los mandamientos ya no valen, porque en el Nuevo Testamento está lleno de ellos? Hasta en Apocalipsis están los mandamientos del Señor. Si eso no fuera importante, ¿por qué en Apocalipsis todavía los mandamientos, se habla sobre los mandamientos? Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17. La pelea, este versículo siempre se lo cito. La pelea o cuando el dragón quería atrapar a la mujer simboliza a Israel. No la pudo atrapar. No la pudo atrapar. Pero se fue a hacer guerra contra los que sí guardan los mandamientos. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los demás, los descendientes de ellas, quien guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yeshua HaMashiach, y él se puso de pie sobre la arena del mar. Entonces, el enemigo se molestó con la mujer porque no la pudo atrapar y se fue a hacer guerra contra los que sí guardan los mandamientos del Señor. Entonces, la pregunta es, si los mandamientos no fueran importantes, ¿qué sentido tendría de que en Apocalipsis todavía se habla de los mandamientos del Señor? ¿Qué sentido tendría si no fueran válidos? No, el enemigo, Satanás, dijera, no, esto no tiene importancia, no tengo nada que hacer allí. Pero si se puso furioso es porque los mandamientos son importantes. Son importantes. Ya está el anticristo. Bueno, hay varios videos y cosas de que habla sobre un supuesto nombramiento de un Mesías. El pueblo de Israel lo nombró. Seguimos, Apocalipsis 14:12. Con este terminamos. Apocalipsis 14:12. Aquí se refiere a la... Perdón. Aquí se refiere la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yeshua. Entonces, es necesario guardar los mandamientos del Señor, ¿verdad? Porque el Señor te dice,
Aquí se refiere a la perseverancia de los santos, quienes guardan, o sea, tenemos que perseverar con guardar, ser obedientes, con los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yeshua. Entonces, si no es útil o necesario, para qué? O sea, ¿para qué se menciona que los mandamientos, por qué los mandamientos se siguen mencionando en Apocalipsis? ¿Por qué entonces se sigue cumpliendo las profecías de Daniel, Ezequiel y Jeremías? ¿Por qué el Antiguo Testamento sigue cumpliéndose? Entonces, mis hermanos, es una enseñanza que el Señor me dio hoy. La quise compartir con ustedes. Espero que los que se quedaron toda la emisión hayan logrado entender. Eh, si pudieron tomar notas, sería genial. Así nadie los puede engañar. Traté de explicar lo más claro posible. Espero por ahí me digan un amén si pudieron entender. De verdad, lo hago con mucho amor. Mucho amor. Y bueno, aclarando, ¿no? De que es importante, mis hermanos. Es súper importante. Muy importante guardar los mandamientos. Aquella persona que no los quiera guardar, recuerde, será pequeño en el reino de los cielos, no será tomado en cuenta, no será tomado en cuenta. Entonces, si usted quiere ser tomado en cuenta delante del Señor, sea obediente, porque al Señor le gusta la obediencia. Muchos pueblos perecieron por falta de, muchos pueblos perecieron por falta de obediencia.